que, como ocurre muchas veces en los que trabajamos en reproducción asistida, pues las demandas sociales van muy por delante de lo que es la capacidad legislativa de las autoridades, y muchas veces estamos trabajando, afortunadamente, en estos temas. Ya no, hoy en día tenemos otros como el útero de alquiler o la selección de sexo, pero bueno, hace 5 o 6 años pues había mucha controversia entre hasta qué punto, dónde y cuándo, y como veréis durante la presentación aún quedan aspectos que seguramente desde el punto legislativo tendremos que pulir para poder hacerlo. Al margen de todo esto, pues repasaremos un poco los diferentes tratamientos que tenemos, las diferentes opciones, las peculiaridades de estos grupos, porque tienen una sobre todo, y es que muchas veces no son pacientes estériles, no son pacientes que te vienen con un problema de que llevo X años, y hay que ir entonces con mucho cuidado a la hora de valorar las pruebas diagnósticas, porque normalmente las pruebas están realizadas en un contexto de esterilidad, y eso en un contexto de no esterilidad puede hacer que podamos forzar algún tipo de tratamientos, o que a veces incluso las mismas pacientes se sorprendan de que planteemos tratamientos más agresivos de los que ellas en principio creerían, ¿no? El cambio de los modelos de familia tradicional, esto es un hecho, esto no vamos a descubrir nada, es decir, como os decía, los aspectos sociales van muy por delante y hacen que cuando creemos que ya tenemos todo cubierto, de repente viene una pareja heterosexual o homosexual que te plantea una opción que tú ni siquiera habías contemplado, ¿vale? Por ejemplo, pues en este sentido, hace poco había el concepto de lo que siempre se había llamado el sperm shake, que esto se hace en Estados Unidos, por ejemplo, que es coger el semen de un donante, el semen del marido, mezclarlo y utilizarlo sin saber qué semen estás utilizando, para que así el marido no se sienta o se sienta más apegado al hijo por el hecho de que no sabe si el padre es el donante o es él, ¿no? Pues hace poco pues una pareja me propuso el egg shake, que es en el contexto de un ciclo de ropa, pues coger óvulos de una, coger óvulos de otra, crear embriones y luego transferir sin saber de quién eran los embriones, para así mantener una incertidumbre en la maternidad, ¿no? Esto, lo que decíamos, legalmente no se puede hacer en España, porque nosotros estamos obligados por una normativa europea a tener una trazabilidad absoluta de qué óvulo, qué embrión y qué niño nace, y no podemos transferir conjuntamente 2 embriones creados de diferentes progenitores. Pero por eso os digo que probablemente, o sea, cuando ya pensamos que creemos que lo hemos visto todo, seguirán apareciendo nuevas propuestas. El aumento de parejas lesbianas con hijos es también un hecho, está en constante crecimiento, el aumento de mujeres solas con hijos también. Desde luego, el que haya famosos que hayan reconocido todo este tipo de situaciones, pues ha ayudado. Tantos ejemplos nacionales, internacionales. También hablaremos, porque eso también creo que puede ser interesante, y haremos una pequeña repaso del tema de la preservación de la fertilidad, el congelar los óvulos para un uso posterior, que también es otra cosa que está muy, muy al día. Hay ejemplos en Internet de gente que comparte sus experiencias, tanto a nivel de parejas de lesbianas como de madres solteras, incluso perfiles curiosos en Facebook como este, no admito que me juzguen por ser madre soltera, en fin, que a nivel de Internet, como siempre, en su justa medida, porque todos los que trabajamos en reproducción sabemos que el doctor Google a veces desinforma más que informa, pero podemos encontrar sitios en los que se explica de una forma muy esquemática y muy útil todos los diferentes pasos de cómo se tienen que hacer, cosas a tener en cuenta y tal. Os comentaba también el tema de la preservación de la fertilidad, la congelación de óvulos en mujeres jóvenes, que saltó a la palestra a raíz de la propuesta de estas compañías de congelar óvulos a sus trabajadoras para las que ellas quisieran, para luego más adelante utilizarlos y que así pudieran dedicarse a su carrera profesional. Lo mismo a nivel de Internet, hay documentación, hay muchas páginas que hacen comparaciones para saber qué clínica es la mejor, cuál es la que te cuesta menos. La estandarización de los procedimientos, como ocurre en todos los ámbitos comerciales, hace que los precios al final también bajen.
Pero bueno, vamos a empezar lo que decíamos, ¿no? Un poquito ya con ciertos aspectos legales y sobre todo a nivel de parejas de mujeres, la gran cuestión que tenemos ahora afecta sobre todo al método ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie ¿cómo diríamos?, de oposición entre esta disposición adicional primera de la ley de 2005 que equiparaba los derechos de los matrimonios homosexuales y heterosexuales y que por lo tanto que esta equiparación se realizara solo a nivel de matrimonio pero no alcanzaba a las parejas de hecho, y lo que decía era un poquito esto, que cualquier disposición legal o reglamentaria del resto del ordenamiento jurídico que contuviera alguna referencia al matrimonio se entendería aplicable con independencia del sexo. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley de reproducción asistida, que es del año siguiente, ¿vale?, te dice que cualquier mujer, con independencia de su estado civil y de su orientación sexual, puede acudir a técnicas de reproducción asistida. Entonces, aquí el punto está en el que si no estamos obligados a preguntar el estado civil de las mujeres que nos vienen a hacer el tratamiento, ¿cómo podemos saber si están casadas o no están casadas? Y esto a veces pues crea un poco de controversia porque como no estás obligado, pues te pueden decir que sí, te pueden decir que no, pero no existe, ¿no? Lo cierto es que la ley, la aplicación estricta, lo que te dice es que en cuanto la usuaria sea la receptora de las técnicas, no estaríamos obligados, ¿vale?, a pedir nada, pero que en cuanto hay un matrimonio por medio, de la misma forma que podría pasar en una pareja heterosexual, si hay matrimonio, el varón está obligado a firmar consentimiento, la mujer no puede hacerlo, y en este caso sería lo mismo. Por lo tanto, una pareja de hecho que quisiera hacer un tratamiento, aunque las dos mujeres firmaran el consentimiento de cara a la filiación solo pertenecerá a la usuaria, no a la otra. Entonces, cuando ya entra una segunda persona, que es la que haría de donantes, si no hay el vínculo de matrimonio, y aquí es donde se establece el problema, estarías realizando una donación de óvulos no anónima, lo cual está expresamente prohibido por esta ley. Pero bueno, ahí estamos en esta especie de escalón o de punto negro que tenemos allí, en el que se reconocieron unos derechos pero que no se han implementado. Por lo tanto, en un contexto estrictamente legal, la ropa solo podríamos hacerla entre parejas que estuvieran casadas. El debate ético, bueno, como os decía, esto es el Comité Americano que hace 5 años, en el 2009, pues a raíz de la demanda social, pues bueno, se vio que habían cosas que estaban cambiando los modelos familiares, y una de ellas era la aparición de las técnicas de reproducción asistida, que permitían muchas combinaciones que hasta ahora no eran posibles, ¿no? El debate ético se estableció entre estos tres puntos: la protección del bienestar del menor, los intereses reproductivos del colectivo y las autonomías y obligaciones del profesional. Es cierto que en Estados Unidos es un poquito diferente de aquí, porque aunque todos tenemos claro que el desarrollo del menor en una pareja homosexual, esto ya hay muchos estudios desde hace años que demuestran que es absolutamente normal y que es evidente el interés de los colectivos en quedarse embarazado, esto también es evidente. En Estados Unidos la ley está por encima de la ley de la capacidad de objeción de conciencia del médico. Por lo tanto, si la ley dice que una pareja pueda, aunque tú no quieras, debes tratarla. Mientras que en España la objeción de conciencia está por encima, y de lo mismo que pasó en su momento cuando hubo la ley del aborto, que había ginecólogos que hicieron objeción de conciencia, teóricamente aquí un médico que no quisiera no tendría por qué tratarlo. En cuanto a las mujeres sin pareja masculina, hay un perfil que está muy bien definido, es normalmente un proceso de elección personal, son mujeres que están entre 30 y 45 años, urbanitas, que optan voluntariamente a la maternidad, bien porque no tienen pareja o porque las relaciones profesionales les han llevado a que ese es el momento. Suele ser un alto nivel académico, un nivel económico medio alto. Ellas suelen ser la única fuente de ingresos y suelen ser personas que se definen como autónomas, independientes, seguras de sí mismas, con buen equilibrio emocional y que optan a la maternidad como un proyecto de autorrealización.